3, 2, 1. Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del seguimiento de cultivo exterior temporada verano 2025-2026. Decidí separar los videos del cultivo interior y de exterior para que no se hagan tan extensos como el anterior. Tanto en exterior como en interior tuve el mismo problema, la acumulación de sales en el sustrato. Algo que no mencioné en el video anterior es que la razón de esta acumulación fue la falta de drenaje en los riegos. Estuve regando con poca cantidad de agua, sin generar buen drenaje, y eso llevó a que las sales se quedaran acumuladas en el fondo del sustrato. Voy a empezar contándoles de las automáticas y luego pasaremos a las fotoperiódicas. Así que sin más, comenzamos. Estas 4 automáticas fueron germinadas el 22 de noviembre del 2025, junto con las fotoperiódicas. Tanto en interior como en exterior, todas fueron germinadas el mismo día bajo el mismo método. Los fertilizantes que utilicé en las automáticas, desde que las germiné, son de la línea Top Crop con una mezcla de sustrato bastante cargada, lo que me permitió aportar los fertilizantes a partir de la tercera semana aproximadamente. La estructura de la planta no es la que más me gusta, ya que se espigaron un poco. Voy a hacer un paréntesis para contar que en la semana de Nochebuena me fui unos días y las dejé en un balcón donde recibían sol solo por la mañana. Esa semana fue la que más calor hizo, con temperaturas rondando los 40 grados en la zona donde vivo. Por eso, al estar recién adaptándose de interior a exterior, no quise exponerlas directamente a pleno sol. Las dejé en el balcón para evitar ese exceso. Aún así, siendo un autocultivo para un consumo personal, no puedo quejarme del producto que estoy creando con mis propias manos, en el cual estoy aprendiendo y me estoy perfeccionando para hacerlo cada vez mejor y apuntar a algo de más calidad. La acumulación de sales comenzó cuando faltaba poco menos de un mes para el corte. Esto provocó quemaduras en la punta de las hojas se curvaron en forma de garra y se notó una deficiencia general. Lo que hice fue regar entre 3 y 4 riegos solo con agua, bastante abundante, y luego, calculando que faltaban aproximadamente unas 3 semanas para la cosecha, hice un último riego con fertilizantes, cuando la IC del sustrato había bajado, para dar un último empujón al desarrollo de las flores. Cuando llegué de trabajar una tarde, que había llovido durante el día, me encontré con las plantas así, con estas 2 automáticas que se cayeron al suelo. Esto pasó porque al estar las ramas algo espigadas y no ser tan robustas, no pudieron soportar el peso de las flores. Ahora, como ven, las 4 ya están entutoradas. Las sujeté a ramas de un árbol y con ese método tan sencillo puedo evitar que se caigan y se rompan, cuidando así la próxima cosecha. Como pueden ver, se están desarrollando bien, las flores están llegando a su punto de maduración, por eso están ganando más peso. Las 2 plantas en las macetas de tela van más desarrolladas, así que seguramente las coseche primero. En cambio, las 2 plantas de las macetas verdes van un poco más lentas que las de tela, así que esas quizás las deje unos días más hasta que terminen de madurar. Eso ya queda a criterio de cada cultivador. Intenté hacer el ST en las macetas verdes, pero no fue muy productivo, ya que las macetas eran muy angostas y no pude aplicar bien la técnica. A pesar de esto, las 4 plantas se desarrollaron de una forma muy similar y algunas presentaron un tono morado característico de la genética Lemon Cherry. Siendo el día 83 desde que las puse a germinar, llegó el momento más preciado de un cultivador, o por lo menos el mío, que es el momento de la cosecha, en el cual vamos a recolectar el fruto que venimos cuidando desde hace varios meses, dedicándole tiempo, paciencia y constancia. Es el cierre de un proceso en el que hubo errores, aprendizajes y decisiones que marcaron el resultado final. Hoy, siendo 13 de febrero, voy a proceder al corte de estas 2 automáticas en macetas de tela. Mi idea era dejarlas una semana más, unos días extras para que terminaran de madurar tranquilas, pero está pronosticados varios días de lluvia y no quiero arriesgarme a problemas de humedad en esta etapa final. Por eso decidí cortar estas 2 primero, las otras 2 las voy a dejar un poco más para que sigan madurando y ver si puedo estirarlas unos días adicionales, dependiendo de cómo se den las condiciones climáticas. Acá ya tenemos las 2 plantas cosechadas. Esta es la de la maceta de tela de 7 litros y es la que presentó esos tonos medio moraditos.
En cuanto al aroma, tiene un perfil más frutal, algo dulzón, que me recuerda bastante a la frutilla, o fresas. Es un olor suave, pero marcado muy agradable. Ahora paso a la de la maceta de 16 litros. En esta se nota un color más verde, con otro tono totalmente distinto. El aroma cambia bastante también, acá se siente algo más cítrico, un poco más fresco, diferente al anterior. Y algo que me sorprende es poder notar esta diferencia. Antes no me pasaba, me parecía que todo tenía el mismo olor, el mismo aroma. Hoy, al ir aprendiendo y entendiendo más de este mundo, puedo distinguir esos matices que quizás antes pasaban desapercibidos, o que tal vez no estaban, porque muchas veces, antes de empezar el autocultivo, no se sabe bien la procedencia ni la calidad. Llegando a los 95 días desde que las puse a germinar, llegó el momento de la cosecha de estas dos últimas automáticas. La idea también era dejarlas unos días más, darles un pequeño margen extra para que terminaran de madurar, pero se juntaron varios factores. Por un lado, necesitaba hacer espacio para poder trasplantar las fotoperiódicas, que ya vienen creciendo bastante y están pidiendo más lugar. Y por otro lado, nuevamente se aproximan días de lluvia. En verano, acá en la zona es bastante aleatorio. Hay semanas completamente secas y otras donde llueven varios días seguidos. Y en esta etapa final no quiero arriesgarme a problemas de humedad. Así que, evaluando todo eso, decidí proceder al corte de estas dos plantas y dar por finalizado el ciclo de las automáticas en exterior. Ya con la cosecha lista y los frascos llenos, no puedo explicar la felicidad que siento. Hace años que no podía autoabastecerme de esta manera y poder hacerlo otra vez con mis propias plantas es algo que realmente me pone muy contento. No fue un cultivo perfecto, hubo complicaciones, errores, momentos de dudas, pero también hubo mucho aprendizaje y eso para mí vale muchísimo. No es una gran cosecha si la miramos en números, pero es el resultado de este proceso, de este momento y estoy feliz con lo que pude lograr. Sé que todavía tengo mucho por mejorar y justamente de eso se trata, de seguir creciendo como cultivador, de apuntar cada vez a más calidad, entendiendo mejor a la planta y aprendiendo en cada ciclo. Con esto damos por finalizado el ciclo de las automáticas en exterior y ahora sí vamos a meternos de lleno con las fotoperiódicas y ver cómo vienen avanzando. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las fotoperiódicas. En esta etapa estamos enfocados en el crecimiento vegetativo, buscando que desarrollen una buena base y una estructura firme, antes de que comience la floración. La idea es que se formen bien desde abajo, que fortalezcan tallos y ramas y que construyan una estructura sólida que después pueda sostener una buena producción. Todavía no estamos pensando en la floración en sí, sino en preparar bien la planta para cuando llegue ese momento. Prefiero que se desarrollen con calma, priorizando estabilidad y estructura antes que apurarlas. Y ahora sí, vamos a verlas una por una. Durante una semana, en las 4 plantas empezaron a aparecer unas pequeñas manchitas blancas en algunas hojas. No fue algo grave, pero llamó la atención, supongo que habrá sido algún tipo de insecto. Seguí aplicando el preventivo foliar que contiene jabón potásico, aceite de NEM, canela, entre otras cosas, y con eso prácticamente se frenó, no volvió a avanzar ni apareció. A este fenotipo se le hizo una poda apical y también varios supercropping para abrirla más y que no se vaya tanto en altura. La idea es que crezca más horizontal, más expandida hacia los costados y no tan vertical. Después de cortar la punta principal, empieza a dividir su energía en las ramas laterales y eso ayuda a que tome una forma más arbustiva. También se puede notar que tiene foliolos más finos, algo bastante característico de las atibonas. Por ahora viene respondiendo bien, así que la idea es seguir acompañando ese crecimiento y que termine de armar una buena estructura antes de la floración. A este fenotipo, al igual que el anterior, lo trabajé de la misma forma. Se le realizó la poda apical y también supercropping para equilibrar el crecimiento. La idea fue la misma, abrir la planta, distribuir mejor la energía y lograr que crezca más horizontal y no vertical. Fui guiando las ramas hacia los costados para que tomen una forma más arbustiva y no se disparen tanto en altura. La intención es que construya una estructura firme y pareja antes de entrar a floración. Este fenotipo es muy similar al anterior, tiene un porte bastante equilibrado, buena distribución de ramas y una base que viene formándose sólida. Este es el tercer fenotipo y como mencioné en el video anterior, era el que menos se venía desarrollando de los 4. Acá se puede ver cómo respondió a la primera poda apical que le hice. Después de esa primera poda, a los 2 nuevos brotes que salieron les volví a aplicar otra poda apical. De esa manera, en vez de quedar con un solo ápice principal, la planta terminó formando 4 ramas principales además de las laterales que ya tenía. En un principio la quería estructurar de la misma forma que el fenotipo 1 y 2, trabajando principalmente con poda apical, pero como esta tenía mayor distancia internodal,
y venía estirándose más en altura, decidí amarrarla hacia los costados. La idea fue controlar ese crecimiento vertical porque claramente iba a ser mucho más alta que las otras y llevarla a un desarrollo más horizontal como las otras. Era la que menos se había desarrollado al principio, pero ahora se puede notar un avance claro. Se la ve con mejor color en las hojas y con un porte mucho más firme que antes. Y por último, este es el fenotipo número 4 y fue el que trabajé diferente desde el principio. A esta planta le apliqué LST desde etapas tempranas, guiándola y abriéndola progresivamente para controlar su forma. A diferencia de las otras, esta no la voy a trasplantar nuevamente. Pasó de una maceta de medio litro directamente a una de 16 litros, y fue la que más rápido se desarrolló de todas. Tiene un color más intenso, un verde más marcado, y fue la que menos sufrió la acumulación de sales. Se puede apreciar ese tono saludable y uniforme en sus hojas. También se nota cómo respondió la poda apical que le hice en el ápice principal y cómo las ramas inferiores ya alcanzaron en altura a las principales, logrando una buena estructura, pareja y equilibrada. Ahora les voy a mostrar cómo suelo hacer los trasplantes. Primero relleno la maceta más grande con sustrato, después uso como molde la maceta actual de la planta, la apoyo directamente sobre el sustrato y una vez que la coloco en el centro, relleno bien los laterales alrededor de la maceta con más sustrato. Cuando ya está todo cubierto y firme, recién ahí presiono apenas, no mucho, lo suficiente como para que quede marcada la forma del hueco. Y a continuación les voy a mostrar cómo lo realizo. Antes presioné en los laterales de la maceta para aflojar un poco el pan de raíz y que el sustrato se desprenda con más facilidad, pero no lo filmé. Después la colocamos directamente en la nueva maceta, en el hueco que ya habíamos preparado previamente con el molde. Cuando ya está bien centrada, terminamos de rellenar los espacios que faltan con sustrato nuevo, acomodándolo alrededor. Presionamos apenas para afirmar la planta, sin compactar demasiado y listo, trasplante terminado. Bueno, con este mismo procedimiento que les acabo de mostrar, voy a estar realizando el trasplante en las otras dos plantas que faltan. Aprovecho para contarles que también hice una pequeña defoliación en la zona baja y retiré algunas de las hojas más grandes. La idea es limpiar un poco la parte inferior y mejorar así la circulación de aire y la entrada de luz. Muchas veces estas cosas no las filmo porque no cuento con trípode y necesito ambas manos para trabajar y se me hace difícil grabar. Pero básicamente ese fue el trabajo que hice en conjunto con el trasplante. Y así quedaron las tres chocos ya trasplantadas, se las ven mucho más cómodas en el nuevo volumen de sustrato, con más espacio para que el sistema radicular siga expandiéndose. Ahora queda dejar que se adapten unos días a su nueva maceta y acompañar el crecimiento para que sigan formando una buena estructura de la mejor manera. Después de terminar el trasplante, lo que hice fue aplicar un riego con Dipper de Top Crop, que es el enraizante que utilizo como antiestrés después de cada trasplante. Esto ayuda a estimular el desarrollo radicular y a que la planta se recupere más rápido. Además, apliqué un foliar con Algamic de BioVis, que es el mismo producto que estoy usando también en el cultivo interior. Este foliar me ayuda a reducir el estrés generado por el trasplante como por las podas que se realizaron previamente. Y en el siguiente clip ya pueden ver cómo quedaron las plantas después de la aplicación. Ahora solo queda dejar que se adapten y sigan creciendo. Este es el fenotipo número 3 y vemos unos días después lo bien que le vino el trasplante a su nueva maceta definitiva. A medida que van subiendo sus ramas, lo que estoy haciendo es aplicar super cropping. Me ayudo con estos clips plásticos que estoy utilizando, pero como no tengo tantos, lo hago también de forma manual, presionando un poco la rama y bajándola. Esto lo hago una vez por semana, a veces dos, depende cuánto se estiren. Otra de las cosas que voy haciendo cada tanto es aplicar podas apicales en las ramas que tiran más, en todas las plantas. De esta manera controlo mejor la altura, ya que estoy haciendo un cultivo discreto y no quiero que se disparen tanto porque el espacio es reducido. Además, calculo que las plantas van a estar en vegetativo unas 2 o 3 semanas más aproximadamente. Estas son las últimas podas apicales que voy a aplicar para darles tiempo a recuperarse y seguir creciendo en esas puntas. Luego ya voy a apagar el LED de apoyo y pasar a floración, si todo va bien y no hay ningún imprevisto. 2 semanas después del trasplante, así se encuentran las plantas ya en sus macetas definitivas. Y miren la hermosa estructura que se fue formando en cada una. Logré generar esa forma de arbusto que era justamente lo que estaba buscando, aplicando las distintas técnicas de entrenamiento durante el crecimiento. En este caso, el que más me gusta, como se viene desarrollando, es el fenotipo número 4,
que es el que le vengo aplicando la técnica LST desde el principio, que personalmente es una de mis técnicas favoritas para trabajar las plantas. Y ahora quiero leerlos a ustedes también, déjenme en los comentarios qué técnica te gusta más, si trabajar con las plantas con podas apicales o guiarte con LST, y también cuál de estas plantas les viene gustando más cómo se van desarrollando. Ya tengo colocada la red de Scrog, que es la que voy a usar para empezar a acomodar los brotes de las plantas. La idea de esta red es poder guiar mejor la estructura, separando las ramas y distribuyendo los brotes para que cada uno tenga su espacio y pueda desarrollarse mejor. En mi caso, esto es bastante importante porque en este sector donde estoy cultivando no tengo tantas horas de sol directo. Entonces, acomodando los brotes con la red, puedo aprovechar mejor la luz que tengo disponible. La idea es que todos queden más o menos a la misma altura y que ninguno quede tapado por otro, así todos reciben una cantidad de luz más pareja. Colocar toda la red me llevó muchísimo tiempo, entre medir, acomodarla bien y empezar a pasar algunos brotes me llevó varias horas, así que decidí dejar el riego y la última defoliación para el día siguiente a primera hora. Ahora sí, día nuevo, ya realicé el riego y como pueden ver, las macetas ahora están apoyadas sobre una base que me permite ingresar platos por debajo para ir recolectando ese drenaje. De esta manera puedo medir el runoff cada tanto y controlar cómo viene el sustrato, evitando que vuelva a aparecer esa acumulación de sales que fue la complicación que se me estuvo dando en este cultivo y también en el cultivo interior. Ya realicé una última defoliación antes de pasar a floración. No voy a entrar mucho en detalle porque ya lo hice anteriormente, pero básicamente esto me permite limpiar un poco la zona baja, facilitar el riego y poder acceder mejor a las macetas desde abajo. Y la próxima poda importante que voy a hacer sería alrededor del día 21 de floración, cuando haga el famoso lollipopping, eliminando todo lo que quede por debajo de la red. Siendo 4 de marzo, así están las chocoache, es hora de dejarlas tranquilas para que continúen desarrollándose sin más intervenciones fuertes. A partir de este momento prácticamente no voy a hacerles nada más, solamente ir regando cuando lo necesiten y acomodando algunos brotes que vayan creciendo. La idea es dejarla aproximadamente una semana o 10 días más desde que coloqué la red para que esos brotes que quedaron por debajo de la red puedan terminar de subir y atravesarla, así no los perdemos y podemos aprovecharlos en la floración. Y si todo va bien y no surge ningún imprevisto, en el próximo video seguramente ya estemos iniciando la etapa de floración. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like que ayuda muchísimo y también dejar tu comentario contando qué te está pareciendo mi cultivo. También podés seguirme en Instagram, donde subo contenido todos los días e interactúo con la gente de la comunidad que me comparte sus cultivos. Gracias por acompañarme en este seguimiento y será hasta el próximo video. Chau chau.